nuestro abogado Valente ya está aquí con nosotros. Muy buenos días, ¿Cómo Valente. estás? Buenos días. Bienvenido. Encantado, vengo del aeropuerto, me cancelaron un vuelo. Ah, sí, nos vienes a platicar entonces qué es lo que sucede ahora cuando nos cancelan un vuelo. Me tuvieron que pagar a mi elección un 25% del valor del boleto que yo pagué en el vuelo cancelado. Muy bien. La verdad es que no vengo del aeropuerto, pero ese es uno de los supuestos que se están manejando ahora. Ajá. Como bien dices, se reformó la ley de aviación civil, la ley federal de protección al consumidor, y aunque había algunos derechos que ya existían desde hace mucho tiempo, pues no había tanta claridad en la forma de hacerlos valer y en las indemnizaciones, y ya algunos detalles que se han venido platicando efectivamente en los últimos días, porque esa ley entró en vigor el 27 de junio. Es muy reciente. Okay. Es reciente. De hecho, ya hay aplicación de multas. Estaba leyendo en el periódico 30 y tantos millones que han aplicado de multas en estos días a las aerolíneas porque no están tomando en cuenta las consideraciones Eso que es se están importante que lo tomen en cuenta. Quizás porque desconocemos la información. Entonces, ahora al entrar en vigor vigencia estas leyes, las personas al informarse están haciendo valer lo que siempre había existido, que ahora se está dejando más claro. Cuéntanos, para tenerlo claro, porque nosotros suponemos que solamente compramos un boleto y viajamos y ya, hasta ahí. ¿Qué Así pasa es. entonces? Bueno, antes de platicar de los supuestos que van a ser más genéricos, ya hay obligación hoy de que en el aeropuerto haya un módulo especial para dar todo ese tipo de información Eso sí. a la vista, algo que no existía. Y letras grandes, bien, ¿no? letras grandes. Sí. Dentro del avión, dicen las reformas que ahora o te lo van a poner así como te ponen el menú y te ponen las medidas de seguridad, ahí te van a poner los derechos. Si no así, en el avión a la vista. Hablamos sobre todo de los retrasos, ¿no? Es muy común que un vuelo se retrasa. Un vuelo puede retrasarse entre 1 y 4 horas de la hora original de salida para no considerarse una cancelación. O sea, si se retrasa hasta 4 horas, es retraso. Después de 4 horas es una cancelación. Si un avión se retrasa, el vuelo que sale, entre 1 y 2 horas, la aerolínea tiene que darte alimentos, bebidas, y tiene que, de acuerdo a sus propias políticas, darte un descuento u ofrecerte algo, un bono algo para un próximo vuelo. Ajá. Si se retrasa entre 2 y 4, igual tiene que darte alimentos, bebidas, y ese descuento que te va a garantizar para un próximo vuelo no puede ser menor al 7.5% de descuento. ¿Menor a eso no? Menor a eso no. Cuando el vuelo se retrasa más de 4 horas, entonces ya se considera una cancelación. Sí. Y tú puedes optar, como un vuelo cancelado, a que te regresen lo que pagaste por el boleto, más un 25%. Muy bien. Que te pongan en otro vuelo el día y la fecha en la que tú quieras y que además te den ese 25%, o si tú ya tenías tus vacaciones programadas y es una complicación cambiar, porque a donde ibas ya te están esperando. Claro. Igual tienes conexiones, ¿no? Así es, esperar a que salga el primer vuelo disponible. La aerolínea tiene obligación de ponerte en el primer vuelo disponible, pagarte alimentos, bebidas, traslados En lo que estás y hospedajes. esperando. Lo que menciona Enrique, las conexiones. Sí, en ese caso, al momento de perderse, ¿qué pasa ahí? La aerolínea es responsable de los daños y perjuicios que se te causan por perder una conexión. Pero aquí hay algo bien importante, porque estamos hablando de estos derechos que tenemos los pasajeros como una obligación que va a ser siempre y automática de las aerolíneas. Estas indemnizaciones son exigibles siempre y cuando sea el retraso por causas imputables a la aerolínea. ¿Eso qué Ah, quiere ya te decir? ¿Qué quiere decir? Que la aerolínea tuvo En la culpa. castellano. La aerolínea tuvo la culpa. O sea, si es por el clima, Si es por el clima, Exacto, no es ya imputable. si es porque había tráfico en el aeropuerto. Tampoco. Si es por Sí, un o sea, accidente, entró un huracán, tampoco. hay neblina. Bueno, ahí ya la aerolínea Ese es un perdón, pequeño gran detalle para que nosotros comprendamos que no es en todos los casos. ¿Cuáles ¿no? podrían ser los puntos entonces por los cuales se atrasa un avión? A veces el desembarque no es rápido, a veces la falta de organización de la gente de la aerolínea hace que se retrase O la de la misma limpieza del gente, avión. o los servicios del aeropuerto. Los servicios del aeropuerto está contemplado como tal, el cargar combustible. Ajá, una falla de la máquina También. como tal. Así es, pero tiene que ser una causa imputable a la aerolínea. Oye, Valente, cuando sobrevenden el vuelo, que llegas y tú dices, ya me voy. No, ¿qué cree? Como se sobrevendió el vuelo, ya no cabe. Bueno. Pero tú traes tu boleto. Bueno, eso es importante porque mucha gente dice, ¿cómo es posible que se permita? Bueno, se permite. La ley lo permite porque quieren garantizar que todos los vuelos vayan llenos y que haya una utilidad para la aerolínea. Pero efectivamente, cuando hay una sobreventa, también hay 3 posibilidades, ¿no? Primero se van a buscar voluntarios, no sé si se les ha pasado. Ah, Sí. sí. Está eso lleno. sí. A ver, ¿quién se quiere quedar y quién se quiere ir? ¿Nadie? Pero tienen prioridad de quedarse
personas adultas mayores, personas con alguna discapacidad y gente que viene con niños con De niños quedarse en pequeños. el avión. De quedarse en el avión, Ok. claro, Claro. de abordar el avión. Ok. Tú como voluntario, ¿no? O como alguien que Dices, alguien bueno, que no pudo subirse al avión, tienes las tres posibilidades que son similares a las de la cancelación. ¿Sabes qué? Ya no quiero volar, regrésame mi dinero y mi 25%. Muy bien. ¿Sabes qué? Si voy a volar, me espero a que me pongas en el próximo vuelo, igual que la cancelación. Pero mientras Y me pagas el pagas hotel, alimentos. me pagas ajá. alimentos, tengo el derecho de que me prestes comunicación telefónica, internet, Sí. ¿no? Para alguna situación. Oye, ¿qué sucede con el equipaje, las maletas? ¿Cuánto peso? Y si no llevas equipaje o en su caso llevas equipaje de mano que puedes subir al avión, ¿qué Ok. sucede? ¿Eres merecedor a un descuento, por ejemplo? Bueno, No sé. tú puedes subir al avión equipaje documentado hasta de 25 kilos, cuando el avión es de más de 20 pasajeros, a los aviones Sí. comerciales. O sea, una grandes, maleta gratis. gratis. Exacto. Y dos equipaje de mano, 2 piezas, que no pesen en conjunto más de 10 kilos, gratis. ¿no? Muy bien. Eso es algo. Y si hay alguna, no sé, se rompe, hay alguna... O se algún pierde algo. desperfecto, Se pierde, roban, se abren la maleta. ajá, la ley está topando para equipaje de mano 80 unidades de medición y actualización, son como 6,000 pesos. Y si es equipaje documentado, 150 unidades, que son como 11,000 y tantos pesos, siempre y cuando la aerolínea no haya lesionado, no haya hecho el desperfecto de manera dolosa, o sea, a propósito, ¿no? Claro. Que también es pues, muy difícil comprobarlo. claro. Es ¿no? muy difícil Pues sí, comprobarlo, ¿cómo ¿no? le haces? Pero ahí en cualquier caso, el manejo del equipaje ahí no depende de la intención o de la conducta de la aerolínea. Ahí siempre el equipaje va protegido con esos Sí, derechos, eso ¿no? está muy Oye, bien. hay que aclarar que esto es únicamente para aerolíneas o para vuelos nacionales dentro de Sí. México. No, o también aplica internacionales, para... de Ok. aerolíneas mexicanas Ok. que vuelan a cualquier lugar del mundo. Ah, eso está Ok. muy bien. Pero Muy bien. mexicanas. Eso Mexicanas. es importante. Así es, de una Muy ley bien. mexicana. Pues muchas gracias, Valente, por esta información. Ya lo Gracias. sabemos Gracias. y es importante.